Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Andrea y les doy la bienvenida a Vení que te leo, un podcast sobre libros, novedades editoriales, chismecito literario y todo lo relacionado a nuestro hobby favorito, la lectura. Si te gusta leer como entretenimiento o para cuestionar e indagar en el mundo, este es tu lugar ideal. Vení que te leo. El 24 de marzo de 1976 ocurrió el último golpe militar en Argentina, donde las Fuerzas Armadas derrocaron a la presidenta del momento, que era María Isabel Martínez de Perón, interrumpiendo su mandato que fue constitucional. Las tres Fuerzas Armadas, el Ejército, la Marina y la Aeronáutica, conformaron una junta militar que ocupa el poder ejecutivo, subordinando a todas las Fuerzas Armadas y de Seguridad y a los demás poderes del Estado a su conducción. Los miembros de las Cortes Supremas Nacionales y Provinciales, la Junta ordenó la disolución de los poderes legislativos y la remoción de los miembros de las Cortes Supremas Nacionales y Provinciales. Dispuso además la proscripción de los partidos políticos y los sindicatos y suspendió la vigencia de la Constitución Nacional. Por eso es que se habla de una dictadura cívico-militar, debido a que el gobierno de facto contó con la participación y la complicidad de sectores de la sociedad civil, principalmente económicos, eclesiásticos y mediáticos, que obviamente favorecieron la aceptación social en campañas de desinformación y ofrecieron un marco de institucionalidad entre comillas, o financiaron la empresa genocida para verse beneficiados con las medidas regresivas impuestas. Actualmente nos enfrentamos ante una corriente negacionista de lo que fue la dictadura cívico-militar del 76, que trata de hacer hincapié en que había movimientos guerrilleros como los montoneros y que eso fue en realidad una guerra en la cual el Estado cometió excesos. Pero esto no fue tal cosa. En primer lugar, porque la violencia ejercida por esas organizaciones guerrilleras, o sea por los montoneros, en los años 70 no justifica ni se equipara con los crímenes que se cometieron por parte del Estado. No eran violencias contrapuestas, no hay ningún tipo de simetría en las dos fuerzas. Y obviamente no eran dos bandos ni se puede hablar de una guerra. Tampoco se trató de casos aislados o de excesos por parte de las fuerzas represivas. Lo que sí hubo fue un plan sistemático, organizado y gestionado desde el Estado para desaparecer, torturar y asesinar a militantes políticos por sus ideas, por sus aspiraciones, según lo que fue ratificado por los jueces en las sentencias que condenaron estos crímenes, que de hecho Argentina fue el único país de Latinoamérica en el cual se logró una condena efectiva a los militares golpistas de las diferentes dictaduras. En los otros países todo se llegó a acuerdos y de hecho los tipos murieron en la paz de sus hogares o incluso en el exilio. Y este juicio a la Junta se ve reflejada y tratada en la película argentina 1985. Como estamos cerca del 24 de marzo, que es el Día por la Memoria, la Verdad y la Justicia, identificado con el hashtag Nunca Más, pobre hashtag, le hemos fallado, es que decidí tratar el tema de la censura. Que por cierto, está habiendo mucha censura en cuanto a libros en Estados Unidos, cosa que también hubo en Argentina durante las distintas dictaduras militares, en especial la del 76, que fue la más brutal de todas. Y quiero hacer algunas aclaraciones antes de continuar con el tema de los libros censurados en la última dictadura militar, que voy a hablar al menos de algunos de ellos porque fueron un montón, que más allá de que yo toque el tema, no tengo ningún tipo de participación en ningún partido político. Yo lo único que quiero es lo mejor para mi país, como todo el mundo. No soy ni kirchnerista, no soy libertaria, jamás lo sería. No soy peronista, no soy radical y tampoco soy de la izquierda. Repito, no pertenezco ni soy simpatizante de ningún partido político. Yo lo único que quiero es lo mejor para mi país. Este gobierno no, el anterior tampoco. De hecho, no hay un solo gobierno con el que yo haya estado de acuerdo, ni siquiera un poquito. Pues no estoy de acuerdo con ninguna organización en realidad. Para mí los partidos políticos no importan, la gente que está en la política no me importa. Lo único que quisiera es un gobierno que piense de verdad en lo mejor para nuestro país. Y punto. Este gobierno no lo es, el anterior, repito, tampoco.
Ahora sí, sin más dilaciones, vamos a comenzar con algunos libros que fueron censurados durante la última dictadura militar del 76. Como les dije, durante el 76 o desde el 76, muchísimos libros fueron prohibidos, secuestrados y retirados de circulación. Incluso algunos de los autores de estos libros terminaron desaparecidos. Y algunos de esos libros fueron: el primero que voy a mencionar es uno que yo ya leí y se trata de El beso de la mujer araña de Manuel Puig, que fue publicada en el 76 e instantáneamente prohibida. Es una novela escrita totalmente en diálogo, donde dos prisioneros se encuentran obligados a convivir y enfrentan el desafío de atravesar sus diferencias. Trata temas muy controversiales en el contexto histórico en que se vivía, como la homosexualidad, la política, los ideales, y esto convirtió esta obra en un foco de peligro, entre comillas, desde la mirada de la dictadura. Como les dije, este libro yo lo leí y personalmente lo recomiendo muchísimo. Otro libro fue el libro de los chicos enamorados de Elsa Bornemann, que es un libro infantil. Fue publicado en el 77 e instantáneamente censurado. Elsa Bornemann escribió en el inicio de su libro lo siguiente: y para ustedes soñé, imaginé, quise y escribí este libro donde van a encontrar poemas que cantan o lloran las distintas sensaciones que produce el amor niño, agrupados para que fácilmente puedan elegir uno según tengan ganas de declararse, enojarse o amigarse. Otro libro censurado fue Alguien que anda por ahí de Julio Cortázar. Y al igual que el anterior, fue publicado en el 77 e instantáneamente censurado. Esta es una compilación de 11 cuentos que tal vez no son tan conocidos, pero que al igual que en el resto, Cortázar deslumbró con su pluma elegante y sofisticada. La justificación de la censura se centró en que sus relatos trataban de reflejar una Argentina melancólica con historias trágicas de suspenso y policíacas, así como de corrupción y burocracia. La antología reunió cuentos como Cambio de luces, Vientos alisios, Segunda vez, Usted se tendió a su lado, En nombre de Body y entre otros. Otro libro censurado fue La vida es un tango de Coppi, que fue una novela. Fue publicada en el 79 e instantáneamente censurado. Este cuenta las aventuras de Silvano Urrutia, un joven poeta provinciano que viaja a la ciudad de Buenos Aires para recibir un premio en un concurso auspiciado por el diario de los Botana, a los que se retrata en la novela como drogadictos lascivos y racistas. Allí, en un solo día, se convierte en periodista, en jefe de redacción y en director, mientras la suerte de diario se desmorona por la posición editorial contraria al avance del señor Bigotín en Europa. Se exilia luego en París, donde, previo salto temporal, se enfrasca en el carnaval desatado por las manifestaciones de mayo del 68, que Coppi narra como una escena teatral delirante. Titulado como Un film del 39 de Manuel Romero, con Hugo Carril y Sabrina Olmos, La vida es un tango es la única novela que Coppi, Raúl Damonte es el nombre del autor, escribió en español, dado que el resto de su obra se redacta en francés. Otra novela censurada fue Respiración artificial de Ricardo Piglia. Fue publicada en el 80 y también instantáneamente censurada. Se trata del joven escritor Emilio Renzi, que reaparece en otras obras de Piglia, que ha escrito su primer libro, la narración conjetural de una historia que circulaba en su familia en varias versiones. Y es entonces, tras la publicación de aquel relato de equívocas traiciones y castigos, cuando Renzi conoce por fin al protagonista, su tío Marcello Maggi. Otro libro censurado fue Operación Masacre de Rodolfo Walsh, autor que de hecho fue desaparecido. Se publicó en el 57 y fue censurado en el 76. Y es una serie de entrevistas de sobrevivientes y sus familiares con autoridades del gobierno, en el cual el libro expone una investigación detallada acerca de una serie de asesinatos de prisioneros en el 9 de junio del 56. Estos sucesos, conocidos en la historia como los fusilamientos de José León Suárez, han sido cometidos durante la dictadura militar
autodenominada Revolución Libertadora. Otro libro censurado fue Ganarse la muerte de Griselda Gambaro. Fue publicado en el 76 y prohibido en el 77. La muerte en esta novela es el trofeo de la vida. Llega, si es merecida, a los que saben apropiársela sin que, como advierte la propia autora, nadie la coloque sobre en la cabeza como una vergüenza irreversible. De eso se trata Ganarse la muerte, es una carrera inconsciente para derribar o asumir un sistema. Otro libro infantil censurado fue La Torre de los Cubos de Laura de Betach. Fue publicado en el 64 y prohibido en el 78. Este libro tiene muchas historias. En ellas se pueden encontrar mundos escondidos en torres de cubos y en dibujos hechos en una pared. Y personajes inquietos como un deshollinador, un monigote de carbón y 3 mineros de papel. En estos relatos todo puede suceder, como que Bartolo tenga una planta que dé cuadernos o que Mauricio en vez de palabras le salgan silbidos de locomotora a través de la boca. Todas estas son historias inolvidables llenas de fantasía, de belleza y de libertad. Y al igual que el anterior, otro libro infantil censurado fue El pueblo que no quería ser gris de Beatriz Durmec, que fue publicado también en el 75 y prohibido en el 76. El pueblo que no quería ser gris es la historia de un rey en un país chiquito. En el país chiquito vivían hombres y mujeres y niños, pero el rey nunca hablaba con ellos, solamente los ordenaba. Un día ese rey ordenó que todo el pueblo pinte su casa de gris y todos lo hicieron. Todos menos uno, que estaba sentado mirando el cielo, vio pasar una paloma roja, azul y blanca y decidió pintar de esos colores su casa. Poco a poco el resto de los habitantes del pueblo fue imitando su actitud hasta que finalmente todo el pueblo dejó de ser gris. Otro libro censurado fue Monte de Venus de Reina Rofe, que fue publicado en el 76 e inmediatamente censurado. Es una novela que atraviesa la iniciación sexual de una mujer luego de mudarse de un pueblo a la ciudad de Buenos Aires durante los años 70. Ahí es donde descubrirá la vida nocturna de la mítica Avenida Corrientes y los secretos de una ciudad que al parecer nunca se apaga. Obviamente no todos los libros prohibidos fueron de ficción o infantiles y juveniles. Sí fueron muchos, como por ejemplo Mascaró, el cazador americano de Haroldo Conti, que fue galardonado el año anterior al inicio de la dictadura con el premio de la Casa de las Américas por de hecho esa obra. Entonces fue publicado por la editorial Crisis en el 75, fue un éxito de ventas. En el año 77 se publicó justo el manifiesto porque se ordenaba la desaparición del libro, que justo fue un año después de la desaparición del autor, que fue el decreto secreto S1628. Y el motivo de la censura del libro es que ponía de manifiesto por su contenido e intención tendencias disociantes y metodologías de reclutamiento para la acción subversiva armada. Supuestamente la difusión del libro contribuía de modo indubitable a agravar las condiciones que dieron lugar a la implantación del estado de sitio. Por eso ordenaron la prohibición de la venta, distribución y circulación de Mascaró, el cazador americano de Haroldo Conti. Según los dictadores, todos estos libros eran prohibidos porque era literatura que en modo alguno coincidía con el sentir nacional, y la publicación de temas que permitan la proliferación de conflictos ideológicos y raciales no contribuía al logro de los objetivos básicos fijados en el Acta para el proceso de reorganización nacional, y además los acusaban de adoctrinamiento y captación ideológica. Por eso, libros también de filosofía o de historia del pensamiento crítico fueron prohibidos, como Gramsci y la Revolución de Occidente de María Antonieta Macchiocci. Bueno, no sé si se pronuncia así el apellido. También otro libro prohibido fue Sociología de la Explotación de Pablo González Casanova. Estos son todos libros tipo de sociología, como dije, más de no ficción. O Estudios sobre los orígenes del
Peronismo, que es un clásico de la sociología y la ciencia política argentina, escrito por Miguel Murmis y Juan Carlos Portantiero. Otro libro prohibido fue Poder Negro, de Stokely Carmichael, un escritor nacido en Trinidad y Tobago, y se convirtió en un destacado dirigente del movimiento por los derechos civiles de la población afroamericana en los Estados Unidos. El macho francés, o el comunismo utópico, del francés Alain Tourtoine, o la lógica formal y lógica dialéctica, de Henri Lefebvre, completan la lista de libros prohibidos por esas normas secretas o esos decretos secretos de 1977. Otro libro también fue Los Dignos, de Juan Carlos Arbuco, que se prohibió en el 79. Y lo prohibieron porque la difusión de las obras de esa naturaleza contribuía de modo directo a crear, expandir y agravar las causas que determinaron la declaración del estado de sitio. Para la Junta, la obra promovía la incorporación activa de individuos a organizaciones terroristas mediante el planteo ético falso, que a la malignidad intrínseca de esa propuesta, el citado libro adiciona argumentos que incurren en la distorsión de las instituciones y en la destrucción de valores tutelares de la sociedad argentina, con el obvio propósito de justificar la violencia y el caos. También hubo libros censurados por conductas atentatorias contra la armonía, como el marxismo-leninismo, doctrina viva y eficiente, escrito por Boris Ponomaryov, que es un político e historiador soviético, miembro de la Secretaría del Partido Comunista de la ex-URSS. Según un decreto de los 80, se argumentó que la obra del ideólogo soviético demostraba claramente, por el contenido e intencionalidad, una actitud disociadora tendiente a provocar conductas atentatorias a la armonía de las relaciones sociales. Y se demostraba claramente también la afirmación de postulados marxistas lesivos para las instituciones fundamentales de la nación y para el sistema de valores mencionado en el Acta de 24 de marzo del 76 y la Constitución Nacional. La cantidad de decretos para censurar libros en la última dictadura fue 7.114. Y de hecho pueden consultar en internet la guía total de todos los libros censurados, pero son un montón. Ya les digo, los decretos para censurarlos fueron 7.114. Para cerrar este episodio vamos a recordar un poco cuáles fueron los derechos limitados o vetados durante la última dictadura del 76. En la cual se suspendieron mecanismos y procedimientos propios del sistema democrático y que se posicionó la Junta como la supuesta garante del orden, la paz y de las autoridades creadas por ella frente a los supuestos peligros internos, declarando el estado de sitio en la provincia o el territorio en donde existiera una perturbación del orden. Quedaron suspendidas las garantías constitucionales. Entonces muchos derechos estuvieron limitados en su ejercicio, directamente prohibidos. Desde el marco institucional, a partir del 24 de marzo del 76, se consideró objetivos militares a todos lugares de trabajo y de producción, se cerraron los poderes legislativos nacionales y provinciales, se suspendió la actividad de los partidos políticos y se intervino los sindicatos y las confederaciones obreras y empresarias, se prohibió el derecho a la huelga, se anularon las convenciones colectivas de trabajo, se instaló la pena de muerte para los delitos de orden público, se impuso una férrea censura de prensa y restricciones a la libertad de expresión, entre otras tantas medidas. Si centráramos la mirada en los derechos de las personas, también derechos económicos y sociales como el acceso al trabajo y la vivienda, que sufrieron enormes restricciones a su cumplimiento por las políticas económicas neoliberales instauradas por la dictadura. Y no sé si este episodio se puede considerar como un aporte de mi parte, ojalá que sí, para que recuerden que durante estos gobiernos hiperautoritarios, lo primero que se censura es la cultura y el arte. Así que si su gobierno, de donde sea que sean ustedes, está tratando de restringir formas de arte, es porque es un gobierno autoritario que está tratando de limitarles la forma de pensar. Y bien, esto es todo por este
episodio. Díganme ustedes cuál de estos libros que mencioné les interesa, o por ejemplo si son de otros países, qué libros han prohibido o censurado en algún tipo de gobierno hiperautoritario. Yo por mi parte me despido, nos vemos en el próximo episodio de Vení que te leo. Chao.